Cada año celebramos la Navidad el 25 de diciembre porque Jesús nació en esta fecha, ¿verdad? Pero ¿sabías que ningún evangelio menciona este día como el nacimiento del niño Jesús? Entonces, ¿por qué celebramos este día? Y más importante aún, ¿cuándo nació realmente Jesucristo? Hoy vamos a descubrirlo. La Biblia nos da 7 pistas ocultas que revelan la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. Prepárate, porque vamos a desentrañar uno de los mayores misterios de la historia. El censo de César Augusto. En el Evangelio de Lucas, encontramos un pasaje aparentemente cotidiano que revela un evento trascendental. Un decreto salió de César Augusto para que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo gobernador de Siria, Cirenio. Aunque pueda parecer un simple detalle histórico, este censo es clave para comprender las circunstancias del nacimiento de Jesús. El censo ordenado por César Augusto fue un acto de control político y económico típico del Imperio Romano. Estos empadronamientos buscaban registrar a los habitantes para aplicar impuestos y asegurar que nadie escapara al sistema fiscal. En apariencia, se trataba de un evento administrativo. Sin embargo, desde una perspectiva divina, este censo movió las piezas necesarias para cumplir una profecía hecha siglos antes, que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David. El viaje de José y María. La orden de empadronamiento obligó a José, descendiente de la casa de David, a viajar desde Nazaret hasta Belén junto con María, que estaba a punto de dar a luz. Este viaje de aproximadamente 130 kilómetros era una travesía ardua en las mejores condiciones, mucho más para una mujer embarazada. En invierno, las frías y lluviosas condiciones de Judea habrían hecho el viaje prácticamente imposible. Es aquí donde el clima y las estaciones juegan un papel crucial. En Judea, los inviernos son fríos, con lluvias que convierten los caminos en lodo y temperaturas que dificultan largos desplazamientos. Es improbable que los romanos, conocidos por su eficiencia, organizaran un evento masivo de desplazamiento en esta época. Las estaciones más favorables habrían sido primavera u otoño, cuando el clima era más templado y los viajes más seguros. Festividades y movilidad en la tradición judía. Además, los tiempos de primavera y otoño coinciden con importantes festividades judías, como la Pascua en primavera y la fiesta de los tabernáculos en otoño. Estas celebraciones ya implicaban desplazamientos masivos hacia Jerusalén y otras ciudades cercanas. Aprovechar estos tiempos habría facilitado la logística del censo, ya que las familias estaban acostumbradas a movilizarse en estas estaciones. Desde una perspectiva espiritual, este censo, aunque aparentemente planeado por el hombre, fue un instrumento divino. Lo que parecía un acto de control humano se convirtió en el medio para cumplir una profecía milenaria. César Augusto, en su afán de afirmar su poder, estaba inconscientemente colaborando en el plan de Dios para traer al Salvador al lugar exacto y en el momento preciso. Zacarías y Juan el Bautista. Nuestra segunda pista nos lleva al templo de Jerusalén, donde Zacarías, un sacerdote de la clase de Abías, desempeñaba su turno de servicio. En Lucas leemos, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer, de las hijas de Aarón, se llamaba Elisabet. Los sacerdotes en Israel estaban divididos en 24 turnos o clases, según una Crónicas 24. Cada turno servía en el templo durante una semana, 2 veces al año, siguiendo un calendario rotativo. La clase de Abías, a la que pertenecía Zacarías, era la octava en la rotación. Según los cálculos basados en el calendario judío, el servicio de Zacarías habría tenido lugar entre finales de mayo y principios de junio. Fue durante este turno que el ángel Gabriel se le apareció con una noticia milagrosa: su esposa Elisabet, hasta entonces estéril, concebiría un hijo que sería el precursor del Mesías. La concepción de Juan el Bautista y su conexión con Jesús. Poco después del anuncio, Elisabet quedó embarazada.
Aquí entra en juego un detalle crucial. Lucas nos dice que 6 meses después, el ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que también concebiría, por obra del Espíritu Santo. Este intervalo de 6 meses nos proporciona una pista valiosa sobre el momento de la concepción y el nacimiento de Jesús. Si calculamos, el embarazo de Elizabeth comenzó en junio o julio, lo que sitúa el anuncio a María en diciembre. A partir de ahí, sumando los 9 meses de embarazo de María, el nacimiento de Jesús habría ocurrido en septiembre u octubre del año siguiente. La fiesta de los tabernáculos y el nacimiento de Jesús. Este rango temporal coincide con la fiesta de los tabernáculos, una celebración judía en la que se conmemoraba la presencia de Dios habitando entre su pueblo durante el Éxodo. La conexión teológica es asombrosa. Jesús, llamado Emmanuel, Dios con nosotros, habría nacido precisamente en un tiempo en el que los judíos celebraban cómo Dios habitaba en medio de ellos. Además, el Evangelio de Juan refuerza esta idea: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en griego puede traducirse como tabernaculó, un vínculo directo con esta festividad. Una pieza más en el rompecabezas divino. La historia de Zacarías y Elizabeth, aunque parece un episodio aislado, se revela como una pieza esencial del plan de Dios. Cada detalle, desde el turno sacerdotal de Zacarías hasta la visita del ángel a María, está diseñado con una precisión asombrosa, dejando claro que en el plan divino no hay errores ni coincidencias. Estas dos pistas nos acercan aún más al verdadero momento del nacimiento de Jesús, un evento perfectamente sincronizado con la historia, las profecías y las festividades del pueblo de Dios. La fiesta de los tabernáculos. Una de las pistas más fascinantes sobre el nacimiento de Jesús está profundamente conectada con las tradiciones y festividades judías. Sukkot, conocida como la fiesta de los tabernáculos, se celebra en septiembre u octubre y conmemora el tiempo en que Dios habitó con su pueblo durante el Éxodo. Durante esta festividad, los israelitas construían tabernáculos o tiendas temporales para recordar su vida en el desierto, cuando Dios los guiaba y protegía día y noche. En este contexto, la frase del Evangelio de Juan adquiere un significado profundo: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en el texto original griego se traduce literalmente como tabernaculó, es decir, vivió en una tienda entre nosotros. Esta elección de palabras no parece ser casual, sino una conexión intencionada con esta festividad. Jesús, el Emmanuel, habitando entre su pueblo. Sukkot es una celebración de alegría y gratitud por la provisión y la presencia de Dios. En este tiempo, los judíos no solo recordaban el pasado, sino que también esperaban la llegada del Mesías, quien traería la presencia definitiva de Dios entre ellos. Si Jesús nació durante esta festividad, su llegada al mundo encarnaría de manera literal y espiritual lo que Sukkot representa: Dios habitando físicamente entre los hombres. Además, la fiesta de los tabernáculos tiene una dimensión profética que apunta al futuro. Muchos judíos y cristianos creen que Sukkot simboliza la plenitud del reino de Dios en la tierra, un tiempo cuando Dios morará con su pueblo de manera definitiva. Si el nacimiento de Jesús coincide con esta festividad, esto refuerza su papel como el cumplimiento de las promesas divinas y el inicio del reino eterno de Dios. Una conexión teológica y temporal perfecta. El nacimiento de Jesús durante Sukkot también resalta cómo las festividades judías no solo recuerdan eventos pasados, sino que también señalan hacia eventos mayores en el plan de redención de Dios. Al igual que la Pascua apuntaba hacia la muerte de Jesús como el Cordero de Dios y Pentecostés marcó la llegada del Espíritu Santo, Sukkot podría marcar el momento en que el Verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. Los pastores en el campo. Otro detalle clave se encuentra en el Evangelio de Lucas, donde leemos: había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esta descripción, aunque breve, nos ofrece una importante pista sobre la época del año en que nació Jesús. El contexto de los pastores y su trabajo. En Judea, diciembre es un mes frío,
con noches lluviosas y temperaturas que caen por debajo de los 10 grados centígrados. Durante esta temporada, los pastores no solían permanecer al aire libre con sus ovejas, ya que las condiciones eran hostiles tanto para ellos como para los animales. En cambio, los rebaños se mantenían en refugios para protegerlos del clima. Por el contrario, durante las estaciones más cálidas, como primavera, verano u otoño, era común que los pastores pasaran las noches al aire libre, vigilando a sus ovejas. Esto se hacía especialmente en primavera, cuando nacían los corderos, o en otoño, durante la temporada de cosechas, cuando los rebaños pastaban en los campos después de las labores agrícolas. La probabilidad de un nacimiento en otoño. Dado que los pastores estaban al aire libre la noche del nacimiento de Jesús, es más probable que este evento ocurriera en una estación cálida y seca. Esto coincide con las otras pistas que sugieren un nacimiento en otoño, particularmente durante la fiesta de los tabernáculos. Un detalle lleno de significado. La presencia de los pastores también tiene un profundo simbolismo. Los pastores eran humildes trabajadores que, en su sencillez, representan a los primeros en recibir el anuncio de la llegada del Salvador. El hecho de que Dios eligiera anunciar el nacimiento de Jesús a los pastores, en un entorno donde cuidaban de sus ovejas, refuerza la conexión entre Jesús y su papel como el buen pastor que cuidaría de su pueblo. La estrella de Belén. La estrella de Belén es uno de los elementos más enigmáticos y fascinantes del relato del nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Mateo leemos: cuando Jesús nació en Belén de Judea, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Este fenómeno celestial no solo marcó un evento extraordinario, sino que también guió a los sabios directamente al lugar donde se encontraba el niño Jesús. ¿Qué pudo ser la estrella? A lo largo de los siglos, los estudiosos han especulado sobre la naturaleza de la estrella. Algunas de las teorías más populares incluyen: conjunción planetaria. Una de las explicaciones más aceptadas es que la estrella de Belén podría haber sido una conjunción planetaria, un evento en el que dos o más planetas parecen alinearse en el cielo, creando un punto de luz brillante. Los astrónomos han calculado que en el año 7 a.C., Júpiter y Saturno estuvieron en conjunción en la constelación de Piscis. Este evento habría sido visible en el Medio Oriente y podría haber captado la atención de los sabios, quienes eran probablemente astrónomos y astrólogos de su tiempo. Supernova o nova. Otra posibilidad es que la estrella fuera una nova o supernova, una explosión estelar que produce un destello de luz brillante visible durante semanas o meses. Sin embargo, no hay registros definitivos de un evento de este tipo durante el rango temporal en que Jesús habría nacido. Cometa. Algunos han sugerido que la estrella pudo haber sido un cometa, que habría sido visible como un objeto en movimiento en el cielo. Sin embargo, en la antigüedad, los cometas se asociaban más con malos presagios que con eventos positivos, lo que hace esta teoría menos probable en el contexto del nacimiento de Jesús. Fenómeno sobrenatural. También se considera que la estrella podría haber sido un fenómeno celestial único, creado por Dios específicamente para señalar el nacimiento de Jesús. Esto explicaría por qué no hay registros astronómicos definitivos que coincidan con el evento. El propósito de la estrella. Lo más notable de la estrella de Belén no es solo su aparición, sino su propósito. Guió a los sabios desde el oriente hasta Belén con precisión, lo que sugiere que no era un fenómeno común. Este evento marcó la llegada del rey de los judíos y fue un anuncio visible para el mundo, una señal de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Herodes y la masacre de los inocentes. Uno de los eventos más oscuros relacionados con el nacimiento de Jesús es la masacre de los inocentes, ordenada por el rey Herodes. En Mateo leemos que, tras ser engañado por los sabios que no regresaron a informarle sobre el niño, Herodes, enfurecido, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores.
Este acto brutal revela tanto la crueldad de Herodes como una importante pista sobre la época del nacimiento de Jesús. El papel de Herodes en la cronología. Sabemos que Herodes murió en el año 4 a.C., según registros históricos. Si ordenó la muerte de niños menores de 2 años, esto sugiere que Jesús debió haber nacido al menos un par de años antes, situando su nacimiento entre los años 6 y 4 a.C. Este rango temporal coincide con otras pistas, como la conjunción planetaria de Júpiter y Saturno en el año 7 a.C., que pudo haber señalado el inicio del viaje de los sabios. El contexto histórico de Herodes. Herodes, conocido por su paranoia y brutalidad, era un líder dispuesto a eliminar cualquier amenaza a su poder, incluso dentro de su propia familia. Había ejecutado a varios de sus propios hijos y a su esposa debido a sospechas de conspiración. La noticia de un rey de los judíos recién nacido habría sido suficiente para desatar su ira. Sin embargo, Herodes no entendió que Jesús no venía a reclamar un trono terrenal. Su reino era celestial y su misión trascendía cualquier poder político. Este acto, aunque cruel, cumplió una profecía mencionada en Jeremías: se oye una voz en Ramá, llanto y gran lamento. Es Raquel llorando por sus hijos y negándose a ser consolada, porque ya no existen. La providencia en medio del caos. A pesar de la tragedia de la masacre, Dios protegió a Jesús. José fue advertido en un sueño para huir a Egipto con María y el niño, cumpliendo otra profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Esto demuestra cómo, incluso en medio del caos y la maldad humana, el plan divino siguió adelante, inalterable e imparable. El inicio del ministerio de Jesús. El Evangelio de Lucas proporciona una pista cronológica fundamental para ubicar el nacimiento de Jesús. En Lucas 3:23 leemos: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, tenía como 30 años. Este dato, aparentemente simple, nos ayuda a encajar su nacimiento en el contexto histórico de su época. El ministerio de Jesús comenzó durante el reinado de Tiberio César, específicamente en el año 15 de su reinado. Según registros históricos, Tiberio asumió como emperador en el año 14 después de Cristo, lo que sitúa el año 15 de su reinado en torno al 29 a 30 DC. Si Jesús tenía aproximadamente 30 años en ese momento, su nacimiento habría ocurrido entre los años 6 y 4 a.C. ¿Por qué alrededor de 30 años importa? El Evangelio usa la expresión alrededor de 30 años, lo que sugiere una estimación en lugar de una edad exacta. Sin embargo, este rango es coherente con otros datos históricos y bíblicos que sitúan su nacimiento durante el reinado de Herodes, quien murió en el año 4 a.C. En la tradición judía, la edad de 30 años tenía un significado especial. Según la ley mosaica, los sacerdotes comenzaban su servicio en el templo a esta edad, Números 4:3. Aunque Jesús no pertenecía a la línea levítica, su inicio en el ministerio público a los 30 años resalta su papel como el sumo sacerdote eterno en la misión de redención de la humanidad. El contexto histórico del ministerio de Jesús. El inicio del ministerio de Jesús también se sitúa en un tiempo de gran agitación política y espiritual. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, ya estaba predicando el arrepentimiento y bautizando en el río Jordán, preparando el camino para la llegada del Mesías. Fue en este contexto que Jesús se presentó para ser bautizado, marcando el comienzo de su ministerio público. Conexión con las otras pistas. El dato de que Jesús tenía alrededor de 30 años al iniciar su ministerio refuerza las otras pistas que hemos analizado. Herodes y la masacre de los inocentes. Jesús debió nacer antes de la muerte de Herodes en el 4 a.C. La estrella de Belén, eventos astronómicos como la conjunción planetaria en el año 7 a.C. coinciden con el rango temporal. El censo de César Augusto, este censo, que obligó a José y María a viajar a Belén, habría ocurrido también en este marco. Reflexión, un momento perfectamente calculado.
El hecho de que Jesús iniciara su ministerio a los 30 años no es solo un detalle biográfico, es un recordatorio de que todo en el plan divino ocurre en el tiempo perfecto. Jesús vivió en Nazaret durante 3 décadas en lo que parecen ser años de preparación y silencio. Sin embargo, esos años no fueron desperdiciados. Fueron un tiempo de crecimiento, obediencia y formación, preparándolo para cumplir su misión en el momento exacto. Entonces, ¿por qué celebramos el 25 de diciembre? Esta fecha fue adoptada siglos después para cristianizar festividades paganas como el Sol Invicto. Pero lo importante no es el día exacto, sino el milagro que celebramos, la encarnación, el regalo de Dios hecho carne. Y ese es el verdadero motivo de la Navidad.